Este 20 de diciembre tenemos el ingreso de Lilith al signo de Sagitario. Este va a ser un tránsito que va a abarcar gran parte del 2026, ya que va a estar transitando el signo de Sagitario hasta el 14 de septiembre, que va a ser cuando Lilith entre Capricornio, y de eso ya vamos a hablar cerca de la fecha. Tenemos un tránsito súper intenso que va a estar marcando muchas sombras y que va a estar revelando un montón de verdades que pueden ser muy liberadoras, pero también súper incómodas y difíciles de aceptar y de digerir. Lilith no es un planeta como tal, como pueden ser Saturno, Mercurio o, no sé, Venus. Lilith es un punto matemático que tiene que ver con el punto más lejano de la órbita lunar en relación con la Tierra. Por eso los días en los que Lilith está activa por un tránsito de la Luna, a ese punto la Luna tarda mucho en transitar ese signo. Entonces, ¿qué pasa? Lilith tiene esa connotación de la energía yin, femenina, oscura, no porque sea mala, sino porque revela muchas cosas que estaban en el inconsciente o que estaban un poco reprimidas o que estaban rechazadas o que estaban mal etiquetadas o rotuladas, ¿no? Juzgadas. Entonces, de alguna forma es incómoda la influencia de Lilith, sobre todo en Sagitario, que va a estar proyectando una sombra muy ligada a el arquetipo de la energía inquisidora. Vamos a una especie de cacería de brujas, no en el sentido literal, espero, porque si no acá más de una, incluyéndome, pero más de una acá en el canal, yo creo que... pero a lo que voy es que viene mucho esa cuestión del juicio, del prejuicio, de la Inquisición en el sentido figurado de lo que eso representa, ¿no? De nos vamos a juzgar y a criticar y a tirar con de todo de un lado, pero también del otro. Entonces, acá esto también para muchas personas va a traer como una crisis de identidad, sobre todo para aquellas personas que se hayan identificado en sobremanera con alguna cuestión ideológica, sea política, religiosa o social. Entonces, cuando ya la etiqueta de lo colectivo se hace algo muy propio, la identidad se ve fácilmente amenazada por cuestionamientos o por ideologías o formas de pensar que van en contra de esa corriente en la que uno medio que se apropia y bueno, es poseído un poco por eso, ¿no? Entonces, Lilith en Sagitario, Lilith es un punto que siempre va a estar como oscureciendo las cosas, no porque sea mala, sino porque es su función arquetípica. Lilith es un punto de sombra, es un punto de oscuridad, eso la hace mala, no necesariamente, ¿sí? Pero si uno no tiene purgada esa parte por donde va transitando, y bueno, nos va a tocar hacer ese trabajo de limpiar, de ordenar en los próximos meses. Sobre todo las personas que tengan puntos importantes en Sagitario en cualquier grado, porque en algún momento Lilith va a tocar todos los 30 grados de Sagitario. Entonces esto no es que es para unos sí, para otros no. En distintos momentos del año, hasta septiembre del 2026, todos los que tengan planetas en Sagitario y en Géminis por oposición, y en Pisces y en Virgo por cuadratura, van a sentir un poco la influencia y la necesidad de renegociar ciertos principios y ciertos valores y hacer las paces con cuestiones que por ahí a veces juzgamos demasiado pronto o etiquetamos como buenas, malas, basándonos en un sistema de valores que está sesgado, que está ya limitado, condicionado, que necesita actualizarse. Entonces Lilith en Sagitario proyecta mucho esa sombra en torno a lo ideológico, a las negaciones, a los sesgos ideológicos, muchísimos van a ver con Lilith en Sagitario, y expone mucho las heridas de rechazo también, las heridas de represión, de exclusión, de discriminación también. Lilith en Sagitario va a mostrar mucho eso, sobre todo por temas ideológicos, religiosos o filosóficos, porque se van a tirar de un lado y se van a tirar del otro. ¿Sí? El divide y reinarás. Entonces, esto es un claro indicador de xenofobia, más en los meses que tengamos a Júpiter retrógrado en Cáncer como dispositor de esta Lilith, y bueno.
Vamos a tener ahí unos temitas, ¿no? Con las fronteras, muchas injusticias que quedan expuestas y mucha cuestión, mucha gente como en nombre de la justicia cometiendo injusticias también. Eso va a ser moneda corriente con Lilith en Sagitario. Entonces esto desde lo individual y desde lo personal es un llamado a que revisemos un poco cuáles son las creencias limitantes basadas en experiencias o en sesgos oscuros que muchas veces llevan a que causas que son nobles se terminen desvirtuando y se conviertan en guerras y batallas ideológicas que terminan por fragmentar y dividir a la sociedad. Muchas veces sucede también que las víctimas se vuelven victimarios y con este tránsito de Lilith en Sagitario vamos a mirar mucho de cerca eso. Y vamos a ver cómo muchas reglas, cómo muchas formas no son tan así. Como no, algunas recetas no son tan como nos cuentan o como nosotros creemos o nosotros nos la sabemos y la conocemos. Entonces, hay que revisar eso, porque sobre todo la gente que está como muy ligada a ciertos conceptos o a movimientos más colectivos, sociales o ideológicos de cualquier índole, si están ligados a eso desde un lugar de resentimiento, desde un lugar de revanchismo, desde un lugar de trauma, de complejo, de dolor, y fíjate porque no estás alimentando un egregor agradable con eso. No estás aportando algo que lleve a la sanación, a la integración y a la conciencia acerca de esa injusticia social que vos estás encarnando y visibilizando o tratando de reparar, ¿sí? Entonces, este tipo de contradicciones y de hipocresías van a quedar muy expuestas con Lilith en Sagitario. Los dobles discursos, las falsas banderas, las causas nobles que se toman y se usan con fines egoístas, o sea, todo eso va a quedar muy expuesto con Lilith en Sagitario. Muy expuesto. Esto es un tránsito que va a exponer muchísimos prejuicios, muchísimos extremismos religiosos, ideológicos, políticos, ¿sí? Y literalmente puede haber una cacería de brujas. No en el sentido literal de que van a empezar a buscar a todos los astrólogos, a todas las tarotistas, a todos los mediums, no, no en ese sentido, pero sí en el sentido de que, bueno, o sea, todo lo que sea distinto, que vaya por fuera, medio que se lo va a tender a agredir de alguna manera. Y la prisión de la cual nos tenemos que liberar durante el tránsito de Lilith por Sagitario es una prisión mental, una prisión ideológica, en la que uno mismo se mete tratando de reconfirmar una creencia. Y sobre todo si esa creencia te la imponen o te la inculcan a través de tu enseñanza ¿no? institucional o a través de la cultura de tu país o a través de tu familia también. Porque esas cosas se van heredando. Entonces, las contradicciones van a quedar muy reveladas, súper reveladas. Y también los juicios y los prejuicios de las personas. Los lavados de cerebro van a quedar muy en evidencia con esto. Y la gente también que intenta lavarle el cerebro a otros también van a quedar súper expuestos con esto. Eh, para mucha gente lo que se juzgó, lo que se rechazó, lo que se excluyó, se demonizó, eh, y vamos a tener que pasar por un proceso de resignificación, me parece, de eso, de tratar de hacer las paces, de integrarlo y verlo con otros ojos y darnos cuenta de que no es ni muy ni tan tan. Y que en ese balance vamos a poder encontrar una libertad, que es lo que realmente apunta en la parte como más elevada después de purgar todo este veneno, un tránsito de Lilith por Sagitario. Ahora, es muy fácil correrse de la línea y pasar de víctima a victimario y actuar desde el resentimiento y actuar desde el prejuicio y actuar desde el revanchismo, creyendo que uno tiene la verdad, creyendo que en nombre de Dios, en nombre de restaurar una justicia o en nombre de actuar debido a una injusticia, eso no te da mérito ni derecho a actuar de forma desproporcionada.
A veces la justicia no tiene que ver con ver caer la cabeza de la persona que te hirió o que actuó de forma negativa. Entonces hay mucha causa que se ensucia, mucho tren ideológico que se ensucia por este tipo de cosas y ni hablar por otros fines egoístas que los toman y los usan. Y eso va a quedar en evidencia con esto de Lilith en Sagitario. Es muy delgadita la barrera entre actuar como un resentido social y actuar con coherencia y con conciencia. Porque hay de todo en todos lados. Y con este tránsito va a quedar muy, muy expuesto esto. Entonces, eh, algunas personas, yendo más a lo individual, con este tránsito de Lilith en Sagitario se pueden desconocer, ¿eh? En el sentido de que, ponele, ¿no? Vos antes estabas en una onda muy, no sé, de alimentación consciente, vegana, y de repente es como que ya no te resuena. Y si querés salir de esa, no podés porque sentís que todo tu entorno te juzga, que todo tu entorno te presiona, que todo tu entorno te va a mirar mal o te vas a convertir como en el enemigo de tu clan, ¿no? De tu tribu. Y entonces fíjate cuál es la cárcel ideológica en la que te estás metiendo que no te permite cambiar, que no te permite evolucionar, que no te permite trascender, que no te permite alinearte con lo que vos necesitas y resuena con vos en este momento. Lo mismo al revés, si vos estás entrando en un trip de querer modificar hábitos o de cambiar de ideología o porque te estás cuestionando cosas y eso que vos por ahí seguiste hasta cierto momento te representó y ahora ya no, bueno, es válido poder hacer esos cambios y es válido también entender que salir de la jaula mental va a generar un cierto recelo y alboroto en el entorno y que muchas veces los que se mueven por fuera de la inercia son castigados y son juzgados, ¿sí? Y son enjuiciados por los demás. ¿Se entiende? Entonces, a mucha gente no le va a gustar lo que vos hagas para poder sentirte libre y abrazar un poco ese cuestionamiento interno. Porque obviamente, ¿no? O sea, cuando uno viene sosteniendo una inercia y un patrón de conducta, de relaciones, de ideas y por ende de acciones y de consecuencias, cuando uno quiere salir de ahí es un poco incómodo, sobre todo para la gente del entorno que muchas veces también uno comparte eso. Em, por eso acá hay gente que va a tener que romper la cristalización de la negación absoluta, ¿sí? Del ego intelectual, del ego espiritual, de subestimar a los otros creyéndose superiores, ¿no? Como yo estoy en el pedestal de superioridad espiritual, evolucionadísima, y los demás son escoria. No, mi amor. Qué mal que los veo a esos con este tránsito de Lilith en Sagitario, porque va a estar pinchando muchas burbujitas de maestritos espirituales y de personas que hablan desde un lugar que no aporta un crecimiento espiritual, aporta así, a su ego, no a la conciencia colectiva o de la masa crítica. ¿Se entiende? No a la conciencia de la humanidad, sino a su propio ego. Entonces, ahí es donde se van a empezar a notar esas costuras y esos hilos. Este, este tránsito de Lilith en Sagitario lo que puede generar también es que se dificulte el poder ver los dos lados de una misma moneda, las dos caras de una misma moneda. Entonces, por otro lado, también Lilith en Sagitario lo que va a estar mostrando y exponiendo son muchas dinámicas en relación a cultos, en relación a sectas también, ¿sí? Eh, típico de los seres elevados, ¿no? Que se creen gurúes y santos más o menos, y tienen una sombra putrefacta, llena de represiones, de negaciones, de perversiones sexuales, de cosas que después salen a la luz. Y vos decís, pero ¿cómo puede ser este ser que supuestamente es elevado y es el no sé quién? Y de repente sale toda esta gente con denuncias y con cosas y con toda esta chanchada. Bueno, Lilith en Sagitario tiene que ver mucho con estas sombras, ¿sí?
A mucha gente no le gusta, me llegó que no le gusta que los hombres hablemos de Lilith, pero bueno, no sé qué es lo que pretenden, porque no se pueden adueñar de un arquetipo, la gente. No se pueden adueñar de un mito. Y no pueden hacer interpretaciones sesgadas de los mitos, de los arquetipos. Hay que hablar con imparcialidad. Lo que es justo tiene que ser justo para todos. No para unos sí, para otros no. Hablando de eso, también con Lilith en Sagitario se van a mostrar la sombra de los excesos, las sombras de todos los excesos, de todo tipo. ¿Sí? Poniendo el foco no en los excesos en sí, sino en lo que se trata de tapar con esos excesos. Es decir, las tristezas, las angustias, las miserias humanas que mucha gente trata de anestesiar tapándola con excesos, con placeres, con apariencia, ¿no? Que es un poco una parte oscura también de la energía sagitariana. Bueno, eso va a quedar en evidencia. Y otra manifestación de esta sombra es la imprudencia o situaciones imprudentes que pueden desencadenarse por un positivismo tóxico también. ¿Sí? Entonces, acá también, así como les digo que van a haber muchas denuncias y muchas cuestiones que van a salir a la luz, también les digo que hay que tener cuidado con las denuncias y acusaciones falsas, porque está pasando mucho, muchísimo. Me estoy encontrando mucho en sesiones y en consultas que me llegan y casos de gente que recibe denuncias falsas, justamente por los sesgos ideológicos que hay en todas partes, de todos lados y de todos los colores. Entonces, los jueces y parte de personas que formen parte de los poderes judiciales del mundo y que tengan estos sesgos ideológicos al momento de emitir fallos y juzgar a otros, los veo muy mal. Los veo muy mal. Porque algunas leyes pueden ser legales pero no necesariamente justas. Y eso va a quedar muy en exposición con Lilith en Sagitario. Va a quedar muy en evidencia. Y Sagitario también rige todo lo que es la migración, las fronteras, todo lo que son las visas, los pasaportes, las grandes distancias, ¿sí? Eh, yo creo que también con Lilith en Sagitario es esto también lo que es el intercambio cultural, los prejuicios que hay. Puede haber un rebrote de estas fobias varias hacia distintas etnias o grupos religiosos o formas de pensar. ¿Se entiende? A eso me refiero con la cacería de brujas. Y la verdad es que ya hemos tenido experiencias como esto. La última vez que estuvo Lilith en Sagitario inició el tránsito por febrero del 2017, que fue el último tránsito. Y fue cuando juró Donald Trump para su primer mandato, que fue súper a nivel de todo lo que se movió y de todo el caos que se sembró con ese mandato. Mucha gente, muchas mujeres sobre todo, protestaron en contra de él y lo han denunciado porque el señor es complejo, es complicado y tiene sus asuntos. Es una luna en Sagitario también, Trump. Y con el tránsito de Lilith por ahí, y saca un poco también lo oscuro. Saca lo oscuro de uno. Ya es oscuro, porque por algo llegó a donde llegó, claramente. ¿Sí? Pero todos los que llegan a esos cargos tienen una cuota de oscuridad bien plantada, no importa el signo político en el que estén, eso es así. Ahora, cuando Lilith te transita un punto importante, ese punto se oscurece. ¿Sí? Entonces, sacó lo peor. Fíjense que ahora está como en el segundo mandato, este hombre está como un poco más aplacado, por lo menos así entró. Hay que ver qué pasa ahora, porque este hombre es presidente de vuelta de Estados Unidos y vuelve a entrar Lilith en Sagitario, donde el tipo este tiene la luna. Entonces, ¿se acuerdan del movimiento Me Too? Que eran un montón de mujeres y algunos varones también que estaban exponiendo casos de explotación y acoso. ¿M? En distintas industrias.
Y bueno, nada, o sea, tremendo. Eso tiene que ver también con esta cuestión de lo legal, de la apertura de mostrar y revelar la verdad, que es una cualidad muy sagitariana. ¿Sí? Y por otro lado, durante el tránsito de Lilith en Sagitario fue la gran polémica de Trump que cortó la admisión de los refugiados de países de Medio Oriente y en Estados Unidos. Incluso gente que ya tenía un buen estado de visado, residencia permanente, o sea, se armó un tema diplomático importante a nivel de Cancillería, que eso también lo rige Sagitario, o sea. Incluso también fue cuando se empezó a hablar esto, no sé si terminaron haciéndolo o no, pero que querían construir un muro con la frontera de México. Bueno, eso es Lilith en Sagitario también. Amores y amoras de mi vida. ¿Sí? No significa que Lilith sea mala, pero como un arquetipo oscuro lo que hace es sacar un poco justamente las sombras. ¿Para qué? Para que nos hagamos conscientes y nos liberemos de ellas. ¿Sí? El tema es que la gente muchas veces lo interpreta y lo entiende mal, porque lo entienden desde el sesgo, no lo entienden desde el lado imparcial. ¿Sí? Y cuando hay un sesgo, uno no puede emitir un juicio sano acerca de algo, porque siempre se va a meter el sesgo en el medio. ¿Sí? Entonces, acá lo que va a suceder entre Neptuno y Saturno entrando en Aries y dejando Piscis, entre Lilith entrando en Sagitario y todo lo que se va a mover en el 2026, es que se van a empezar a pinchar globos, así, paf, 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 uno por uno, ideológicos, económicos, muchos globitos, toda la boludez que se abrió con Neptuno en Piscis estos últimos 14 años, bueno, se van a empezar a pinchar un poco esas barreras. Y también lo que va a empezar a suceder con Lilith en Sagitario es que va a haber mucho cuestionamiento acerca del poder judicial, muchas reformas a nivel de lo que son los parlamentos, la justicia, las leyes y reglas migratorias, ¿sí? Mucho quilombo en tema también de lo que son los cultos, los credos, ¿sí? La iglesia, viene como una gran sacudida en todos estos temas. Entonces, frente a toda esta flexibilización, vos, en lo personal, si ya hay algo que vos, no sé, militaste en un partido y hoy en día ya no te resuena, pero todo tu entorno está como retomado por el egregor del partido político y vos te diste cuenta y querés salir, pero te da miedo y te da culpa y te van a funar. Bueno, amor, ese es el precio de tu libertad. Lilith en Sagitario. ¿Sí? Y bancarte también, que te funen, y bancarte quedarte sola, y bancártela. O sea, así como Lilith se fue del Edén y le dijo bye bitch a Yahvé y al otro, y se fue a crear su propio paraíso de juegos de azar y mujerzuelas con los otros que ya estaban expulsados antes que ella. Bueno, amor, o sea, un poco uno revive los mitos. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar ahí siendo infeliz, pero sosteniendo la hipocresía? O sea, ¿qué vas a hacer? ¿Fiel a los otros y fiel a la ideología a costa de tu propia identidad y de tu propia felicidad? ¿O vas a ser fiel a vos y te vas a cagar en el resto, pero entendiendo que cuando vos te alineás y entras en coherencia entre tu mente, tu razón, tu corazón y tu alma, ahí es donde entras en coherencia y la gente se renueva. Y el que te quiere de verdad te va a aceptar incluso con esas sombras, incluso con el cambio ideológico. Por eso les digo que hay gente que se va a desconocer. Porque van a pasar de enemigos a amigos y de amigos a enemigos por una cuestión de que si se ve al otro como un adversario, si se ve al otro como un ataque, lo vivís como un ataque, te lo tomás personal, y bueno, eso ya no tiene que ver con el otro. El tema es que es más fácil poner el dedito afuera que mirarse a uno mismo. Y ese es un poco el gran desafío que trae Lilith transitando el signo de Sagitario. Obviamente que cuando esté muy activa durante estos meses, vamos a sentir y vamos a tener noticias en relación a todo esto. Es muy interesante esto del ego espiritual con Lilith en Sagitario, de cómo hay mucha gente que usa la espiritualidad como una especie de escenario
para subirse y no solamente hablar, y a veces incluso criticar, juzgar, menospreciar y alimentar esa ilusión de superioridad. No todo el mundo tiene que estar despierto y pensar como vos para ser digno, para ser buena persona, para ser merecedor de habitar esta tierra. ¿Me explico? Porque no todos los seres humanos están en la misma frecuencia evolutiva, ni están en la misma lección, no todos vinimos a aprender lo mismo y a hacer lo mismo a esta tierra. El tema está en que si vos, que por ahí tenés otro tipo de visión, de conexión, no podés juzgar a los otros, no podés tratar a los otros como cucarachas o como seres inferiores porque vos sos, no sé, viste, te crees que sos la reencarnación del dios Apolo, amor. Bueno, ese tipo de delirios místicos, sin coherencia, van a quedar súper expuestos también con Lilith en Sagitario. Eso nadie lo dice. Nadie lo dice. Están todos bajando línea de lo que les conviene, acorde a sus traumas y acorde a sus bloqueos, porque por el punto sombra, cuando uno no lo trabaja, también se meten bichos. Por algo conecta con los planos infernales. Hay que decirlo. Entonces, a mí no me vengan con esas cosas porque yo me doy cuenta. Justamente trabajo con sombra. Y hay 2 lugares para las personas que quieran hacer trabajo de sombra en enero. Si te interesa hacer sesiones de trabajo de sombra bien profundo, te dejo por acá el mail para que me escribas. O me podés contactar por mensaje privado a cualquiera de mis redes sociales. matiaslemat.info@gmail.com. También para las personas que quieran inscribirse en la formación de astrología kármica que estoy dando, está en promoción durante todo el mes de diciembre del 2025. También está la mentoría para las personas que quieran diseñar un 2026 de forma consciente. Queda un solo lugar para eso, es para el mes de enero del 26. ¿Sí? Y lo mismo que el shadow work, el trabajo de sombra, que ahí trabajamos con un montón de herramientas que acá no puedo compartir, no puedo comentar porque son secretas, pero la idea es justamente hacer un trabajo de reconocimiento de eso que a veces solos nos cuesta ver y nos cuesta abrazar e integrar. En fin. Bueno, con Lilith en Sagitario vamos a estar haciendo todos estos trabajos, así que te invito a que me comentes acá cómo estabas en el 2017 y desde qué lugar estás viendo este video y estás sintonizando con este canal. Así que bueno, te dejo un beso enorme. Si te interesa saber más sobre mis servicios, escríbeme por privado, mandame un mail y estaremos al habla. A mí me encanta conocerlos de forma más íntima a través de consultas. Y si te interesa aprender astrología con mi método único, también está la formación. Te dejo un abrazo enorme y nos vemos en la próxima. Chau, chau.